En la pantalla de albaranes de compra podremos realizar directamente una entrada de material a nuestro almacén mediante un número de albarán de compra que el proveedor nos haya facilitado. Hemos visto que habíamos llegado a esta pantalla a partir de lo que era un pedido de compra. Es decir, a partir del pedido, una vez traspasamos hacia albarán cuando estamos recibiendo la mercancía y generábamos el albarán de compra en cuestión. En este caso, ya venían las líneas de los artículos con las unidades que arrastrábamos del pedido de compra. Aún así, podemos forzar y generar directamente un albarán de compra nosotros. En este caso, podemos indicar el número de albarán del proveedor, seleccionar el proveedor en cuestión, visualizaremos los mensajes, las observaciones, la fecha del albarán, que es la fecha que nos dará entrada de stock en nuestro almacén, el almacén en cuestión y la forma de pago. Por defecto, la forma de pago es la que viene del proveedor, aún así se puede cambiar. Y a partir de aquí, introducir los artículos como en todos los documentos, mediante búsqueda de artículos o la búsqueda de los artículos por fotos. Buscaríamos el artículo en cuestión, indicaríamos las unidades que estamos entrando y, como siempre, el programa nos pone precio y descuentos que vienen de la tarifa del proveedor, es decir, desde la ficha del producto en tarifa de compra cuando compramos a el proveedor que estamos entrando el albarán, con lo cual nos pone la tarifa y el porcentaje de descuento que haya en ese producto en concreto. También, igual que todos los documentos, le puedo entrar artículos manuales, es decir, artículos sin codificar, indicando el IVA y la cuenta contable a la que vamos a contabilizar. También le podemos poner notas. En este caso, las notas las podemos escribir aquí o capturar de algunas de las que ya existen. Podemos ponerle observaciones internas al documento, igual que veíamos en la propuesta o en el pedido. También tenemos acceso a estos botones, que son los mismos que había en los otros documentos de compra. Poder cambiar de moneda, disponer de una estadística del proveedor, visualizar la foto del artículo en el que estamos situados, las notas, las observaciones, imprimir el albarán. El albarán de compra lo podríamos imprimir si lo necesitamos, aunque sea un documento que normalmente lo tenemos del proveedor, pero el programa nos permite también imprimirlo en un formato. Abrir la pantalla para hacer un nuevo albarán, borrar este y echarlo todo a la papelera, salir del documento albarán y por tanto quedarnos en el menú, y tenemos la botonera. En este caso, la botonera está subdividida en dos partes. O nos movemos por los albaranes del proveedor o nos movemos por número de albarán. Si nos fijamos por los albaranes del proveedor, el proveedor no nos variará hasta que lleguemos a nuevos albaranes y nos vamos moviendo. Va cambiando el número de albarán, pero siempre dentro del mismo proveedor. En cambio, si le damos a número de albarán, lo que haremos realmente, fijémonos, cambio albarán, nos estamos moviendo por números de albaranes, pero cambiando entonces de proveedor. Volvemos al que estábamos, era este de aquí, que era el que habíamos introducido. El botón añadir línea o borrar una determinada, con lo cual borraría la que tuviéramos el cursor encima. Y a pie de albarán de compra, aparte de poder poner el porcentaje de pronto pago que viene del proveedor o lo podemos cambiar, aparece una nueva pantalla que es la posibilidad de indicar portes al albarán de compra. Estos portes nos abren una nueva pantalla con los datos siguientes. Visualizamos el albarán del proveedor, de qué proveedor es,
el IVA que van a llevar los portes, este IVA lo coge el programa por defecto del IVA portes que se definen en el fichero de empresa. Y entonces podemos indicar por qué agencia vamos a llevar esta mercancía, con lo cual accede a las diferentes agencias de transporte que podamos tener creadas, sea agencias de transporte o transportistas. Es un mantenimiento de agencias que tenemos en archivos. Por otro lado, podemos hacer que esos portes que vamos a poner aquí, que los indicaremos aquí en el campo importe, imaginemos 10 euros, podemos hacer que se incluyan en la factura antes del pronto pago. En este caso, fijémonos que lo que hará es sumar como más importe de la factura, pero en la base antes de aplicar el pronto pago. Es decir, la suma de los importes eran 293, más los 10 euros asciende a 303 y a partir de aquí empezamos a aplicar el pronto pago. En cambio, si le indicamos que lo queremos después del pronto pago, en este caso, varía y el total de las líneas son 293, al cual le aplicamos el pronto pago, con lo cual nos quedará 293 menos un 2%, menos 5 euros, y más los 10 deportes que se añaden a la base. Y a partir de aquí ya vamos a aplicar el IVA. Podemos hacer que esos portes no se incluyan en la factura, es decir, que los tengamos, pero que nos vengan en una factura aparte. En este caso, no visualizamos el importe como más importe en el total factura. Si por contra quedan guardados aquí dentro y por tanto disponemos de un listado de portes de compras para saber realmente qué portes nos tienen que venir por los portes que hemos pagado en nuestras compras. Tenemos también la opción de trabajar cuando marcamos después de pronto pago, incluyendo en la factura o no, trabajarlo con el IVA incluido, es decir, que vamos a interpretar que este importe de portes lleva ya IVA incluido. En este caso, si lo hacemos con el IVA, por ejemplo, 0,1 y le damos a aceptar, lo que nos va a hacer el programa es generar una línea totalmente independiente por los portes, con el total de importe de 10 euros, ya que 8,62 más 1,38 nos va a dar los 10 euros de portes que hemos interpretado con IVA incluido. Esta opción se va a utilizar también muchas veces cuando vamos a trabajar con un IVA 0% en el caso de portes que vengan de proveedores comunitarios o proveedores extracomunitarios cuyo IVA sea 0%. Podemos forzar IVA 0% y forzar a que aparezca una línea de los portes con IVA incluido. También, en el caso de que sea transporte intracomunitario, podremos indicar aquí cuáles son las siglas que la Administración tributaria utiliza de cara al Intrastat. En este caso podremos indicarlas aquí y se utilizarán en la generación del fichero Intrastat que hay que declarar a la Administración tributaria. Fijémonos que en este caso aparece como una línea sin el IVA de cara a proveedores que no tienen que declarar IVA en los portes. Cuando hacemos un nuevo albarán, podemos introducir, tal como comentábamos, el número de albarán que nos da el proveedor, o bien el mismo programa nos puede proponer un contador por proveedores. Le doy al proveedor, con lo cual él nos asigna ya un número de albarán. A partir del último número va continuando hacia adelante. Podemos visualizar observaciones y a partir de aquí a continuar de la forma habitual y conocida. De esta forma podemos generar albaranes
para un proveedor determinado cuando, por ejemplo, no tenemos el albarán del proveedor porque queremos controlar, por ejemplo, unidades negativas, abonos que tenemos que reclamar a nuestros proveedores. Y entonces podemos entrar unidades en negativo para que nos resten del stock y que además sepamos que el proveedor nos las tiene que abonar en alguna de las facturas de compra que nos envíe. En este caso podríamos utilizar el tema del contador interno de los albaranes de compra. Si le damos a Nuevo, también disponemos del botón Albaranes, que es el único que queda activo para localizar un albarán determinado. Seleccionamos el proveedor en cuestión y a partir de aquí veremos todos los diferentes albaranes que tenemos realizados de este proveedor por fechas. Los que ya tienen número de factura quiere decir que ya están facturados y los que no tienen número de facturas que todavía están pendientes de comprobar con la factura. También los podemos ver detallados visualizando de esta forma todas las líneas que vienen dentro del albarán. Vamos a localizar nuestro albarán, que es este de aquí, y con lo cual al dar a aceptar nos lo carga en pantalla. Una vez lo tenemos aquí, vamos a analizar aquellos otros botones que nos quedan todavía pendientes. Por aquí tenemos un botón que es Últimos precios de compra. Nos accede a la pantalla de las últimas compras de este artículo a los diferentes proveedores, con los albaranes, la fecha, el coste, la cantidad y el precio que estuvimos comprando. Y desde aquí tenemos la navegación hacia el documento de compra donde se compró esas cantidades. También tenemos la posibilidad de cambiar y visualizar la información de otros años que tengamos en línea en el programa. Tenemos otro botón que son los campos adicionales del albarán de compra. Estos campos adicionales se activarán en el caso de que realmente activemos en el fichero de empresa campos adicionales para clientes proveedores y que también activemos los campos adicionales de los documentos. Hay que ver el vídeo de parametrización donde se explican estas opciones de activación. En el caso de disponer de este botón activado, nos muestra el albarán, quién ha entrado realmente, qué usuario ha entrado realmente este albarán, y también nos muestra aquellos campos adicionales que hemos creado en la ficha del proveedor y que le hemos indicado que queremos que se visualicen en el albarán de compra. Este campo es un campo de los que hemos creado por parte directa el usuario, es decir, sin necesidad de programación. Y entonces lo visualizamos aquí en campos adicionales. Fijémonos, vamos un momento a la ficha de proveedor. En información adicional disponemos de este campo que hemos añadido y se añadió mediante el botón creación de campos, proveedor de grupo, y este es un campo que le hemos indicado que queremos visualizarlo en albarán de compra. Y el hecho de marcar este check es cuando en el albarán de compra lo visualizamos en este botón de campos adicionales del albarán, con lo cual lo podemos utilizar y podríamos guardar la información junto al albarán e imprimirla en caso de que lo necesitáramos. Otros de los botones interesantes son los que tenemos en esta parte de aquí. Por un lado, la referencia. En todos los documentos de compra, clicando a referencia, podemos visualizar cuál es el código que utiliza el proveedor, cuál es la referencia del proveedor para ese artículo en concreto. Tenemos la posibilidad de visualizar los pedidos que tenemos del proveedor. Y aquí vemos todos los pedidos que tenemos pendientes de recibir de este proveedor, traspasados o todos, con posibilidad de verlos detallados, es decir, con el detalle de todas las líneas de los pedidos, y además pudiendo acceder a un listado de pedidos de todos los proveedores, de todas las fechas,
o seleccionamos solo de nuestro proveedor en cuestión y veríamos todos los diferentes pedidos de este proveedor con la posibilidad de navegar al mismo. Y estamos en el albarán de compra. Salimos y volveríamos a quedarnos en lo que es el albarán de compra y estábamos en este botón de pedidos. También disponemos de un botón para visualizar de las previsiones del proveedor cuáles son las que tenemos pendientes de pago. Y aquí veremos toda la relación de previsiones del proveedor con el número de factura y el número de recibo, vencimiento a vencimiento, con los importes que tenemos pendientes de pagar al proveedor. Incluso desde aquí mismo podríamos, indicando la cuenta de pago, generar el pago de aquellas previsiones que seleccionáramos. Por ejemplo, esta y esta, vemos el total entrega que son de 2 recibos y generamos el pago a esta cuenta de aquí, en la fecha que lo vamos a generar. Y en este caso el programa, además de dejar las previsiones ya como pagadas, nos ha generado el asiento contable correspondiente. Esto se explica mucho más detallado dentro del apartado de contabilidad. Ahora bien, tenemos que saber que también desde el albarán de compra podemos hacer estos pagos. Además, también en esta pantalla podemos navegar hacia la factura que creó esta previsión, con lo cual visualizamos la factura, vemos que es de este albarán, con lo cual podríamos llegar al albarán, podríamos llegar al pedido a través de opciones, etc. Y también desde aquí podemos ver la previsión como tal, es decir, la ficha de la previsión donde vemos que es de esta factura, este orden, por este importe, con este vencimiento, por el banco que se prevé pagar, etc. Y salimos de aquí y volvemos a estar en la pantalla del albarán de compra. Existe otro botón interesante que es el botón de cambio de precios. Este es un botón que se utilizaría para el caso de que quisiéramos cambiar precios de venta desde el albarán de compra. Imaginemos que estamos entrando ese producto y detectamos que ahora el precio de compra no es de 19,54, sino que ahora ya es 22, con un 1% de descuento. Lo detectamos porque realmente lo tendremos que cambiar si el precio es 22, cuando realmente la tarifa de proveedor nos proponía 19. Entonces, desde aquí podemos cambiar los precios de venta de este producto. Fijémonos que el precio de compra que nos muestra es 21,78, es decir, 22 menos el 1% de descuento. Y aquí visualizamos todas las tarifas de venta posibles con los precios de venta que tenemos y con los márgenes que nos estamos ganando con el nuevo precio de compra. Márgenes entendidos en porcentajes sobre compra o sobre venta. Con lo cual ahora podremos cambiar cada una de esas 3 columnas. Imaginemos que nos queremos ganar un 13% sobre venta. Quiere decir que tendremos que vender a 25,03. O que digamos que nos queremos ganar un 16% sobre compra, lo cual es un 13,78 sobre venta y tendremos que vender a 25,26. O bien al revés, es decir, quiero vender a 25,99, con lo cual me gano un 19,33 sobre compra, que es un 16,20 sobre venta. Y así podremos modificar todas y cada una de las tarifas de venta que dejen modificar los precios de venta. Hay que ver el apartado de tarifas de venta, donde nos explicará aquellas tarifas que trabajan con TCP. Aquellas tarifas que trabajan con TCP, el precio de venta no lo podremos cambiar manualmente, sino que será el programa quien se encarga de cambiarlo automáticamente ante variaciones de margen o variaciones de precios de coste. En ese caso, aquí en este botón podremos variar aquellas que son
tarifas manuales y por tanto variarlas en función de esos tres conceptos. Fijémonos que ahora lo grabaremos a 25,99, con lo cual si nos vamos a la ficha del artículo, el precio de venta ya ha quedado modificado. Igualmente habrá quedado modificado también el precio de coste nuevo con la nueva tarifa del proveedor, 22 y 1%. Esto es la forma más habitual de trabajar porque la tenemos activada en el fichero de empresa la opción de que se actualicen automáticamente las tarifas de compra. Vamos ahora a analizar todas y cada una de las opciones que se encuentran en este botón Opciones del Albarán de compra. Muchas de ellas ya son opciones comentadas en los anteriores documentos de compra. El cambio de moneda, las estadísticas del artículo o del proveedor, visualizar la foto del artículo en el que tengamos el cursor, las notas, las observaciones, la impresión del albarán, hacer un nuevo albarán, borrar el albarán, eliminarlo, visualizar los pedidos que hay pendientes de recibir del artículo en donde está el cursor o pendientes de recibir del proveedor. Visualizar los últimos precios de compra. Esta pantalla, si nos fijamos, es la misma que visualizábamos aquí en este botoncito. También la comprobación de IVA para el caso de que tengamos que rectificar algún IVA de algún producto que aparece en el albarán de compra. Tenemos también las opciones unidades, artículo, almacén. Clicando aquí nos lleva a una pantalla donde visualizamos para el artículo en donde tengamos el cursor cuál es el stock que tenemos en el almacén del documento, el 01, y cuál es el stock que tenemos en los otros almacenes. Si hubiera stock máximo y mínimo en la ficha del artículo, también lo visualizaríamos. Por tanto, es una visión global del estado de stock que tenemos en los diferentes almacenes. Esta misma pantalla se activa clicando encima de unidades. Esta es una de las opciones escondidas de programa que al clicar encima de unidades visualizamos el estado de los almacenes que hay stock del artículo que tengamos el cursor. Otra de las opciones interesantes es la posibilidad de navegar hacia la factura una vez la tengamos realizada. La vamos a comprobar después esta opción cuando ya realmente tengamos facturado este albarán. También tenemos opción a entrar gastos adicionales en esta factura. Estos gastos los podemos introducir por aquí o bien mediante el botón gastos adicionales, que va a ser lo mismo. Nos llevan a una pantalla donde nos muestra todos los gastos adicionales que tengamos definidos. Este es un mantenimiento que hay de gastos adicionales donde le indicaremos un código y un nombre. Y el objetivo de esta pantalla es poder repercutir determinados gastos como más coste de los productos que tengamos en estas líneas. Imaginemos que aquellos portes que estábamos comentando aquí abajo queremos que formen parte del precio de coste de los artículos. La forma de hacerlo será mediante imputación de gastos adicionales. Antes que hacerlo, vamos a añadir alguna línea más para que tengamos más productos a los que repartir coste. Vamos a coger esta impresora y le vamos a poner 5 unidades. Vamos a repartir 10 euros de gastos de transporte. Le repartimos gastos y el programa reparte en función de el importe que tenemos en cada línea. Si nos fijamos, la proporción va en función de esas cantidades. Y también en los artículos manuales sin codificar hay que tener en cuenta que no los utiliza en el reparto de esos gastos, ya que realmente no son artículos como tal, sino que son líneas texto con precios.
sí que reparte en proporción al importe de los demás artículos que haya codificados, con lo cual el total de 10 le toca 4,17 a la línea de 217 y 5,90 a la línea de 312. Y después calcula el gasto unitario. 5,90 dividido de 5 unidades que había en esta línea le toca 1,18 para ese producto. Y 4,10 de total dividido de 10 unidades que había en esta línea le toca 0,41. Esto es lo que la máquina nos propone. Ahora bien, lo podríamos cambiar y si queremos repercutir menos importe aquí y más importe aquí, lo podemos cambiar y entonces realmente el reparto lo hará en función no de lo que él propone por importe, sino en función de lo que nosotros necesitamos. Aceptamos y vamos a fijarnos que el aumento de coste unitario tiene que ser 0,30 o 1,40. Aceptamos y salimos. Y nos vamos al artículo DVD, entramos en su ficha en tarifa de compra y observaremos que en la línea del proveedor Millosoft la tarifa menos el descuento y aparecen más unos gastos que afectan al total coste, con lo cual el último coste ha quedado modificado añadiendo estos gastos adicionales. Igualmente se ven afectados los precios medios. Otra de las opciones interesantes dentro del albarán de compra es la posibilidad de generar etiquetas de artículos. El programa por defecto nos muestra todas las líneas de los artículos que hay en el albarán con la cantidad de etiquetas igual al número de unidades que hay entradas en el albarán. Aún así, podríamos generar más o menos etiquetas cambiando las unidades de etiquetas. También aparece el código de barras del artículo y en caso de que hubiera más aparece el desplegable para saber qué código de barras queremos imprimir. Podemos desde aquí también anotar algún código de barras para los artículos que no lo tengan y hacer imprimir el código de barras, o bien podríamos reemplazar el código de barras de las fichas de los artículos por lo que serían las referencias del proveedor. Esto normalmente se utilizará más cuando trabajemos con tallas y colores. En un caso normal, lo habitual será decir que no. También podemos interpretar el código de barras con el código del artículo, con lo cual entonces el código de barras de las líneas se cambiará por el código del artículo y se podría imprimir. De ahí que lo normal es seleccionar por código de barras y que se imprima realmente el código de barras que hay en la ficha del producto. A partir de aquí los formatos de impresión son totalmente definibles. Para ver el detalle de cómo generamos un nuevo formato, podremos acceder a ver el vídeo de etiquetas de artículos. Así que en esta pantalla podemos además configurar si queremos que imprima o no el código de barras, si queremos que se añada el IVA al PVP, si queremos que se impriman los importes o no, es decir, los precios, y qué tarifa es la que queremos que se imprima de todas las que tengamos vigentes. Podemos también hacer imprimir solo una etiqueta o cuántas etiquetas queremos que queden en blanco de las etiquetas totales que vamos a imprimir. Otra de las opciones interesantes es los portes, que ya lo hemos visto desde el apartado del pie del albarán. Realmente el programa desde aquí accede a la misma pantalla de portes que habíamos estado explicando. Existe la posibilidad en un albarán de compra asignarle un cliente en caso de que este albarán de compra sea todo para un cliente determinado, con lo cual le damos a asignar cliente y aquí podemos seleccionar de los diferentes clientes que tengamos en nuestra base de datos y aceptamos. Internamente este cliente queda guardado para que podamos utilizar otra de las opciones
que es convertir en venta. Es decir, este albarán de compra ahora lo vamos a convertir en venta y dando a intro nos da el número de albarán de venta, la fecha de albarán de venta. El cliente coge por defecto el que habíamos puesto en el cliente asignado y además está en amarillo, con lo cual no lo podemos modificar. Y si nos coge el vendedor y la forma de pago del cliente, aunque siempre la podremos cambiar, y el almacén del mismo documento de compra, pero lo podremos cambiar. Le damos a aceptar y visualizamos las observaciones del cliente y nos ha generado este número de albarán, que si le damos a ver albarán, podemos ver realmente que con las mismas unidades y todo igual, nos ha generado este albarán de venta al cliente asignado. Si salimos de aquí, volvemos a quedarnos en el albarán de compra y además se ha marcado como traspasado para saber que realmente ha sido traspasado a un albarán de venta. Otra de las opciones interesantes es la de traspasar líneas hacia un nuevo albarán. Esta opción lo que nos permite es, de todas las líneas introducidas en el albarán, ir traspasando de este documento hacia un nuevo documento. Aquí indicaremos el nuevo número del albarán. Tiene que ser además un nuevo número, porque en caso de indicar un albarán ya existente, el programa nos dirá que ya existe y que no lo puede traspasar. Indicamos nuevo número de albarán y seleccionamos las líneas que queremos traspasar. En caso de seleccionarla entera, nos cambia toda la cantidad de origen hacia destino. Si no, podríamos haber indicado de que realmente solo traspasábamos 5 unidades y en el origen quedarían las 5 restantes. Esta opción se utilizará para el caso de que un mismo albarán pueda aparecer facturado, por ejemplo, en 2 facturas diferentes. En este caso, previo a hacer la facturación, tendremos que partir el albarán en 2 de diferentes. Y esta sería la opción quizá que podríamos utilizar, porque realmente nos hará esto. Ahora el programa generará un nuevo número de albarán, el 98.000, a este proveedor, con las cantidades de destino que aquí le hayamos estipulado. Vamos a comprobarlo. Fijémonos que este albarán ha quedado ya modificado y solo han quedado 5 unidades. Y si nos vamos a albaranes del proveedor y nos situamos encima del 98.000, visualizamos que también han quedado las 5 unidades que hemos enviado desde el otro albarán. Volvemos a recoger nuestro albarán original y así continuaremos analizando algunas opciones más. Tenemos la opción de visualizar el albarán de venta de la línea. En el caso de tener el documento traspasado hacia el cliente, situándonos encima de alguno de los artículos que se hayan enviado hacia el albarán de venta, desde opciones podríamos navegar hacia el albarán de venta de la línea, con lo cual visualizaríamos de qué cliente es este albarán. También tenemos la opción a modificar los giros del albarán. Por defecto, el programa nos enseña cuáles son los vencimientos del proveedor al que vamos a girar este albarán, en este caso a 60-90 días. Aún así, podemos particularizar alguna de forma de cobro diferente, especial para este albarán. Podemos cambiar por aquí y escoger una forma de cobro totalmente diferente, por ejemplo, solo recibo, por ejemplo, a 90 días y, por tanto, en este caso, borrar y solo dejar giro a 90 días. En este caso, predominará los giros especiales de este albarán respecto a lo que haya en el proveedor en el momento de la facturación. También desde aquí tenemos la opción que hemos visualizado antes en pedidos de compra para crear artículos de forma mucho más rápida. Es la misma que se explica en el pedido de compra. Tenemos también la opción a no facturar este albarán. Clicar esto
nos marca el albarán como no facturable, con lo cual después en la facturación de compras, en la comprobación de las facturas de compra con los albaranes, estos albaranes no aparecerán en tal comprobación para que no los podamos coger en esta facturación. Es una marca que, de forma que la ponemos, después la podemos volver a marcar como facturable y entonces sí ya podrá intervenir en la comprobación de las facturas de compra. Y finalmente la última opción es salir del albarán, que es la misma que ir por la puerta. Una de las últimas opciones que nos quedan por ver es la opción de actualizar pedidos Packing List. Esta opción nos permitirá que en un albarán de compra directamente introduzcamos un artículo determinado con las unidades que estamos recepcionando, sin que estemos traspasando de pedido de compra a albarán. Y entonces, al darle a la opción Packing List, el programa lo que va a hacer realmente es coger de aquellos pedidos de compra que estén pendientes de recibir mercancía y que exista el artículo que estamos entrando, ir actualizando y dejando como servidas esas unidades en los pedidos de compra. Vamos a ver un ejemplo para verlo más claro. Generaremos un pedido de compra a nuestro proveedor en cuestión y le vamos a introducir un artículo determinado. 2 unidades, por ejemplo. Si nos vamos a la ficha del artículo, en Stocks, veremos que en pedidos de compra pendientes hay 6 unidades. Vamos a ver cuáles son. Accedemos al listado de pedidos y visualizamos que existe el pedido 40, 73, 74 y 75. En el primero, en el 4073, de 2 unidades pendientes, una está servida, pero todavía queda una pendiente. En el 4074 hay 3 unidades pendientes y ninguna de recibida. Y el 4075 es el que acabamos de introducir por nuestra parte, donde estamos pidiendo 2 unidades. Supongamos que ahora recibimos la mercancía y nuestra forma de recepcionar es entrar directamente el albarán de compra al proveedor en cuestión. Cogemos el artículo que estamos recibiendo y supongamos que recibimos 3 unidades. Le vamos a dar a actualizar pedidos Packing List y nos enseña 2 líneas con los artículos. Si nos situamos en la primera y le damos a ver pedido, accede al primer pedido de los que teníamos pendientes y deja como servidas las 2 unidades que quedaban. De hecho, de las 2 unidades, una estaba servida, nos ha acabado de marcar la otra como ya recibida y por tanto nos deja todo el pedido recibido porque solo existe esta línea. Y después vamos a la siguiente línea, navegamos al pedido y en ese caso 3 unidades que había y nos deja 2 como servidas. Con lo cual, si ahora cerramos, este albarán con las 3 unidades recibidas ha ido a actualizar los pedidos donde existía realmente ese producto. El último de los botones a explicar dentro del albarán de compra es el botón de facturar. Realmente, cuando recibimos una factura de compra y necesitamos comprobarla con los diferentes albaranes que lleva la factura, podemos ir desde albarán en concreto, darle a facturar, para el caso de que en esa factura simplemente haya ese albarán en concreto. O bien, como veremos más adelante, si una factura incluye más de un albarán, lo haremos mediante la opción que existe en facturación. Vamos a suponer el primer caso. Recibimos una factura de compra en la que simplemente hay ese albarán y es de este proveedor. Nos situamos encima del albarán y le daríamos a facturar, siempre habiendo comprobado previamente que esté correcto las unidades, el precio, el descuento, la base, el pronto pago, ya que todo se puede modificar y cambiar. Le damos a facturar y aquí indicaremos el número de factura del proveedor,
que es el que tenemos delante realmente. ¿A qué fecha vamos a contabilizar? Fecha de asiento. ¿Y qué fecha lleva la factura? Pueden ser fechas totalmente diferentes. La fecha de asiento es la que generará el registro de IVA soportado. En principio, las previsiones de pago se van a generar a partir de la fecha de factura, a no ser que marquemos esta opción que genere las previsiones a partir de la fecha del asiento, es decir, a partir de esta segunda fecha. Vamos a aceptar y en ese momento el programa nos está enseñando la pantalla de las previsiones de pago que nos genera, acumulando la previsión a este banco, que es el que por defecto lo está cogiendo de la ficha del proveedor y si no siempre lo podríamos variar. Igualmente nos está cogiendo los diferentes vencimientos de acuerdo a los giros estipulados en la ficha de proveedor o bien en la opción giros. Aquí nos propone la misma factura dividida en dos vencimientos. Aún así podríamos añadir más vencimientos, borrar algún vencimiento, etc. Podemos incluso modificar importes o modificar las fechas. Al darle a aceptar, aceptaremos realmente estas previsiones. Si le damos a cancelar, lo que estaríamos haciendo es no generar las previsiones de pago para esta factura, lo cual en principio no es muy aconsejable, ya que realmente deseamos que de una factura tengamos todo el movimiento contable, que es lo que ahora nos generará esta opción de facturar. Vamos a verlo. Nos marca el albarán contabilizado. Si clicamos encima del sello dos veces con el ratón, nos lleva al número de factura que ha generado el programa. Desde aquí podemos navegar al asiento y veremos que nos ha generado el asiento contable, contabilizando a las compras de la familia del producto, el IVA del artículo en cuestión y la cuenta de pronto pago que tengamos definida en las cuentas contables estándar, que ahora veremos. Nos ha generado el registro de IVA soportado accediendo al orden siguiente que tocaba y también nos ha generado las previsiones de pago. La primera, orden 1 con este número de factura y al primer vencimiento, y si nos movemos con la botonera, orden 2 al segundo vencimiento. Vamos a ver en un momento de dónde ha cogido realmente el programa la cuenta de pronto pago, de contabilidad, archivos, cuentas contables estándar. Y aquí, en descuentos, compras, es donde realmente ha cogido la cuenta que ha utilizado en el pronto pago de aquella factura.